Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentran celebrando su reunión tan esperada en la ciudad suiza de Ginebra. Tenemos los detalles en el avance. Laura Sepúlveda. Avanza el encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia aquí en Parc-la-Grange, el lugar que ha sido adaptado en Ginebra, Suiza, para este encuentro que podría durar aproximadamente 4 o 5 horas. Comenzó hacia la 1:30 de la tarde, aproximadamente hora local, y hay expectativas sobre los puntos que se puedan dialogar en medio de esta discusión. Cabe recordar que hay personas de cada uno de los gobiernos que acompañan a los presidentes y ellos estarán presentes en las conversaciones. Por lo pronto no hay confirmación de que los mandatarios vayan a tener una conversación privada y por esto se desconocen los detalles de cuáles serán los temas que están sobre la mesa. Pese a eso, se presume que el tema de las relaciones diplomáticas de Ucrania, también de seguridad cibernética, hablando específicamente de los hechos que se han registrado recientemente en Estados Unidos con algunas de las compañías que han afectado la economía, no solamente de estas compañías privadas, sino del país, pues podrían estar entre la mesa. Se dialogará muy seguramente sobre los detenidos que se encuentran tanto en territorio estadounidense como ruso, pero todos los detalles de este encuentro los conoceremos por boca de los mandatarios, quienes al cierre de esta reunión darán una rueda de prensa de manera individual, primero el presidente ruso y después el presidente de Estados Unidos. Desde Ginebra, en Suiza, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. En su visita a México, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, coincidió con el canciller mexicano Marcelo Ebrard en priorizar el comercio, turismo y los viajes. Nos informa Sara Pablo. Migración, frontera, pandemia del COVID, seguridad y economía son algunos de los puntos que trató el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en sus reuniones con altos funcionarios de México. El canciller Marcelo Ebrard. Compartirle que México va a hacer un esfuerzo extraordinario de vacunación para que nuestras ciudades estén en estándares similares a los de Estados Unidos. Y una vez que tengamos este avance, pues entonces no habría un argumento de carácter sanitario ya para mantener esas restricciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Esta es Radio República, señal patriótica al servicio del pueblo nicaragüense. Tal como lo había anunciado el Comité Nacional de Paro, la movilización en Colombia tendrá a partir de ahora un cambio en la estrategia. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, dijo que se suspenden las movilizaciones en las calles y se emprende una etapa de pedagogía en busca de consensos para convertir el pliego de peticiones en proyectos de ley que serán presentados al Congreso en una gran movilización el próximo 20 de julio. Hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia. Por su parte, Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, señaló que la medida pretende detener la escalada de violencia y el incremento de contagios de COVID-19 propiciado por las masivas movilizaciones. No queremos que sigan matando jóvenes cada vez que hay movilizaciones y esperamos que la no continuidad de las marchas permita dar un compás de espera a este tema de lo que ha sido el crecimiento de la pandemia. Entre tanto, el gobierno respondió al anuncio del Comité de Paro con la reiteración del cese de los bloqueos que aún afectan varias regiones del país, y Emilio Archila, coordinador del gobierno de la suspendida mesa de negociación, expresó: confiamos que el anuncio que se ha hecho sirva para que todos los colombianos nos sigamos uniendo en la condena de todos los bloqueos y sobre todo de las nefastas consecuencias que producen. Sin embargo, y pese al anuncio del Comité de Paro, los jóvenes
jóvenes identificados como primera línea, que se han movilizado permanentemente en varias regiones del país, y advirtieron que no acatarán la determinación y continuarán con sus protestas y su propio pliego de peticiones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Radio República, con las noticias de Nicaragua y el mundo. Revista Analítica. Revista Analítica, con debates, análisis y solución de la realidad actual en lo político, social y económico que ayuden y orienten a nuestro pueblo. Revista Analítica. Habrá invitados especiales y, por supuesto, la participación de nuestros oyentes que harán posible este programa. Revista Analítica. Buenos días, sean bienvenidos. Este es su programa Revista Analítica. Estamos a través de Radio República, la señal patriótica de Nicaragua. Muchas gracias a nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. Tenemos información importante, y es que se ha intensificado la violencia en el país en contra de ahora no funcionarios de la empresa privada, tal el caso de una entidad bancaria, Luis Rivas, quien es pues gerente o presidente ejecutivo de el Banco de la Producción Banpro. Lo voy a tomar de 100 Noticias. Rivas fue detenido la noche del martes por la policía sandinista, que le imputa delitos bajo la ley 1055 que se le han aplicado a más de 15 opositores, incluyendo al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, José Adán Aguirre, 4 aspirantes a la presidencia, exguerrilleros sandinistas y miembros de la coalición nacional. El día de ayer, en horas de la noche, se tuvo conocimiento de la detención del presidente ejecutivo del Banpro, Luis Alberto Rivas Anduray, a quien se le está siguiendo un proceso bajo la ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Estamos seguros de la calidad moral del doctor Rivas y confiamos en que se podrá esclarecer su situación, dice el comunicado del Banpro, que ratifica la confianza en Rivas. Por su parte, el economista y analista político Enrique Sáenz calificó esta acción como una patraña, la imputación que le hacen a Rivas, quien no se le conoce afinidad política con ningún grupo de oposición, y lo consideró como otro golpe a dirigentes empresariales. Esto no es desligable la persona de la institución, y estamos claros que estamos ante una embestida política de la dictadura que se está haciendo de rehenes con el propósito de infundir miedo a la ciudadanía, sostiene el exmiembro del movimiento renovador sandinista, el señor Enrique Sáenz. También voy a compartir con ustedes, bueno, nuestra invitada ya la estamos contactando, nos espera en línea, por favor. Voy a compartir con ustedes lo siguiente: la declaración de la Alianza Progresista: cese la represión en Nicaragua y la libertad para los dirigentes de UNAMOS que se encuentran apresados. La Alianza Progresista rechaza y denuncia el secuestro realizado en Nicaragua por la fuerza represiva de Daniel Ortega durante el pasado fin de semana contra los dirigentes del partido aliado, la Unión Demócrata Renovadora UNAMOS. Suyén Barahona, presidente de UNAMOS; Hugo Torres, vicepresidente de los directivos; Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y Víctor Hugo Tinoco fueron secuestrados y ahora aparecen bajo las órdenes de la policía, la cual responde directamente y personal a Daniel Ortega. Dice el comunicado: nuestro partido aliado UNAMOS ha desarrollado una persistente lucha cívica y pacífica para procurar lograr elecciones libres en Nicaragua, oportunidad que el régimen aferrado al poder se empeña en impedir. En este momento, más de 120 personas se encuentran detenidos en Nicaragua por sus ideas políticas, por su deseo de libertad. Prácticamente la totalidad de estas personas fueron encarceladas sin media o una orden judicial. La Alianza Progresista demanda que se respete la integridad física de los compañeros dirigentes de UNAMOS y exigen su inmediata liberación. Los derechos humanos del pueblo nicaragüense deben ser respetados. Reiteramos nuestro llamado a los gobiernos de América Latina y del mundo, a la Organización de Estados Americanos, OEA, a las instituciones y países de la Unión Europea, a los movimientos de solidaridad de la comunidad internacional, a adoptar las medidas y acciones necesarias para exigir al régimen de Nicaragua respete los derechos humanos.
la liberación inmediata de todos los presos políticos y la realización de las elecciones libres que la ciudadanía nicaragüense demanda. Así finaliza este comunicado que ha emitido la Alianza Progresista. Hoy nuestra invitada especial es Alexa Zamora. Ella es miembro de la Coalición Nacional, la Unidad Nacional Azul y Blanco también. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchísimas gracias por invitarme a este espacio a compartir con ustedes. Muchas gracias a aquellas personas que nos sintonizan en esta mañana. Gracias, Alexa. Entremos de lleno en la situación de los aspirantes a la presidencia que fueron capturados por la policía sandinista, por supuesto, por orden del señor Daniel Ortega, del dictador de turno. Ustedes como organización, tanto política relacionada con movimientos civiles y con gran también incidencia con organismos internacionales, ¿qué se está haciendo por ellos en materia de derechos humanos para lograr su libertad? Sí, mira, en este momento se está llevando a cabo un proceso legal acompañado incluso por abogados internacionales. Esto debido a que, pues, como sabrás, aquí en Nicaragua no hay ningún tipo de garantía procesal ni en contra de los precandidatos detenidos, ni en contra de los líderes sociales y políticos que han sido detenidos dentro del país, pero en este sentido, pues seguimos trabajando. Hemos emitido un informe que dirigimos a organismos de derechos humanos, al MECENI, a la CIDH, a la Oficina de la Alta Comisionada, para ponerlos, digamos, al tanto de manera detallada de todas estas constantes violaciones de las que han sido objeto los colegas que son encarcelados. Asimismo, pues hay un abogado que ha defendido en otros momentos a figuras políticas fuera del país que han sido detenidas de manera arbitraria, y pues eso es parte de la estrategia, digamos, legal. Nosotros estamos también asimismo contactando y compartiendo estos informes en tiempo real con los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, pero también con aquellos estados y espacios que tienen incidencia sobre el espacio de Naciones Unidas. Pues es como un poco parte de las acciones en materia de derechos humanos a nivel internacional y a nivel nacional que se están haciendo. También se ha solicitado para aquellos precandidatos y personas que no tenían el tema de las medidas cautelares. La mayoría de las personas que están detenidas ya poseían medidas cautelares otorgadas por parte de la Corte de la CIDH, y se está pidiendo y haciendo presión para que éstas sean respetadas, para que se les garantice su integridad física y se les ponga en libertad. Sí, hasta este momento, ¿en qué condiciones se encuentran, por ejemplo, los aspirantes presidenciales, en este caso Félix Maradiaga, la dirigencia de UNAMOS? Porque a través de redes sociales hay mucha divergencia, incluso muchos catalogan que son troles o personas pues que no tienen cierta afinidad con la Coalición Nacional o la Unidad Nacional Azul y Blanco, que hacen señalamiento de que los actuales, ¿verdad?, apresados, es distinto su ambiente, ¿no?, de apresamiento. ¿Están en el chipote? ¿Tienen preferencia ellos? ¿Qué conocimiento tienen de su seguridad, de su permanencia en ese lugar? Sí, ¿Están mira, en las cárceles comunes? Los precandidatos y líderes políticos y sociales que han sido recientemente apresados, al igual que todos los ciudadanos nicaragüenses detenidos de manera ilegal de previo, han sido detenidos de forma violenta, arbitraria y totalmente ilegal. No existe diferencia en este sentido, y lamentablemente la situación en la que ellos se encuentran es de un aislamiento tal que ni siquiera sus abogados o sus familiares han podido verlo. No se han solicitado y incluso se interpuso un recurso de exhibición personal
en el caso de varios de estas personas detenidas y estas no han sido mostradas. Estamos en una situación en la que ni siquiera podemos decir cuál es el estado físico o psicológico en el que estas personas se encuentran, si fueron golpeadas dentro del cipote, si están recibiendo sus medicinas, incluso ni siquiera dentro de las instalaciones del cipote, tal como lo ha aducido el rey. Esta puede ser, Alexa, una medida de presión a última instancia de la dictadura sandinista para lograr un diálogo tripartito a lo interno. Mira, lamentablemente nosotros no podemos pensar en un diálogo con un actor que en 2019 firmó acuerdos, firmó compromisos en una mesa de diálogo con observadores internacionales y con representantes de la oposición y que en ningún momento estuvo en la disposición de cumplirlos. Lamentablemente pensamos que bajo la lógica de este régimen, las personas detenidas son fichas de cambio, valga la redundancia, a cambio de sanciones. Ayer vimos de forma constante como el embajador del régimen ante la OEA hacía hincapié de forma reiterativa a necesidad, exigiendo, casi rogando que les levantaran las sanciones. Es la percepción que nosotros tenemos. Lamentamos un par de intervenciones por parte de algunos Estados miembros que de manera sutil parecían orientadas a avalar esta postura en la cual se pudiera negociar el levantamiento de algunas sanciones versus o como contraparte para la liberación de las personas que han sido detenidas de manera ilegal y arbitraria. Sí, precisamente en esa sesión los Estados miembros de la OEA enviaron un mensaje, ¿no? Y de la resolución surgieron 4 puntos, voy a compartirlo. El primero es expresaron su grave preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no había implementado a partir de mayo de 2021 las reformas electorales acordadas con las normas internacionales aplicables a fin de garantizar elecciones previstas para noviembre de 2021 sean estas libres y justas. 2. Condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos. Tercer punto, instar enérgicamente al gobierno a que sin demora implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean de acuerdo con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones transparentes, libres, justas en noviembre, incluido el procedimiento de los observadores electorales de la OEA y de otros países. Y el punto 4, continuar monitoreando el proceso electoral en Nicaragua para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General. ¿Cuál es su valoración sobre estos resultados? ¿Basta con esa condena o se necesita, por ejemplo, intensificar con los cancilleres, la reunión de cancilleres como segunda instancia para el cumplimiento de esos acuerdos y esta sugerencia de la Organización de Estados Americanos? Sí, mira, primero pues también acotar que sumamente positivo que esta resolución haya sido aprobada con 26 votos. Ninguna de las resoluciones anteriores había sido aprobada con esta cantidad de votos. Eso deja en evidencia el alto nivel de preocupación y de conciencia que existe acerca de la actual situación en Nicaragua. Incluso estados que en algún momento habían evitado pronunciarse o emitir un voto favorable al respecto de estas resoluciones, pues lo han hecho en este momento. Incluso México, que se había mantenido al margen de esto, pues también expresó su preocupación ante el actual clima de persecución y represión que existe en Nicaragua. Esto da pie para próximos pasos dentro de la Organización de Estados Americanos, en la cual pues también es importante que hayan exigido y sigan exigiendo, sobre todo ahora de manera mucho más amplia, los Estados miembros, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de democracia y derechos humanos, y también de acatar las recomendaciones hechas por la Organización de Estados Americanos en esta materia por parte del Estado de Nicaragua. Y digo el Estado de Nicaragua y no el régimen, porque esto es un compromiso en el que Nicaragua como Estado
debe cumplir y no tiene que estar sujeto al beneplácito de la dictadura. Es por tanto que el no cumplimiento de estos compromisos internacionales en materia podría dar como resultado la suspensión de Nicaragua de su participación de la Organización de Estados Americanos, lo que implica que se suspende todos sus derechos como Estado miembro, más no sus obligaciones. Esto también nos orienta a nosotros como oposición, o nos dicta a nosotros como oposición, que tenemos que ser más contundentes, más sistemáticos en el trabajo al respecto para documentar, denunciar y hacer uso de las instancias de manera adecuada, pero también de coordinarnos a lo interno, de trabajar de manera unificada y coordinada, sobre todo en lo que respecta a las acciones y puntos comunes, que son libertad de presos políticos, restablecimiento del orden democrático y cumplimiento de los compromisos en materia internacional y las recomendaciones hechas por la Organización de Estados Americanos en materia electoral. Pero eso se contrapone, Alexa, a la realidad del manejo de la política que hoy en el país, porque Daniel Ortega es firmar me harás, cumplir jamás. Sí, así es, y por eso necesitamos trabajar de manera coordinada. Ortega solamente entiende mediante presión, y mucha gente dirá, pero ya y a medida lo van sancionando y lo van condenando, a él parece no importarle porque emprende acciones mucho más represivas. Pero esto más bien es una respuesta a que realmente esto le afecta. Si esto no le afectara, la reacción sería nula. No es cierto que en materia económica las sanciones no les afectan, sino no estarían pidiendo de manera constante y reiterativa, casi suplicante, de que se las retiren. Como vos lo mencionaste, en el imaginario de Ortega, el apresar líderes políticos y sociales y recrudecer la persecución en contra de la ciudadanía nicaragüense le da una carta de negociación en su imaginario, lo cual también dista mucho de la reacción que ha tenido la comunidad internacional. Sí. Antes de todos estos apresamientos selectivos, etcétera, toda esta persecución que ha desatado la dictadura sandinista, los aspirantes a la presidencia dentro de la coalición nacional se acercaron de una manera voluntaria a Ciudadanos por la Libertad. Otros pues estaban diciendo que se iban a someter a sus políticas, etcétera, pero eso lo hicieron los aspirantes a la presidencia. ¿Qué pasa con las bases o las estructuras que todavía están vivas, ¿no?, políticamente hablando? Van a participar en las votaciones del 7 de noviembre, van a hacer una unidad de hecho, por ejemplo, con C por L, y bajo qué condiciones y a qué tendrían ustedes derecho, o si solamente le van a dar el respaldo como músculo organizativo de movimientos sociales o civiles. Mira, yo voy a hablar esto como unidad nacional. El hecho de que Félix se haya ido a inscribir dentro del proceso de selección de candidaturas de Alianza Ciudadana pasó por un proceso de consulta interna de la unidad nacional, y eso no fue un mandato del Consejo Político, eso fue un mandato otorgado al precandidato de la unidad nacional por parte de la Asamblea Ciudadana. La Asamblea Ciudadana es el verdadero músculo, el verdadero espacio de toma de decisiones, de mandato de la unidad nacional. Esa decisión no la tomó el precandidato y tampoco la tomó el Consejo Político. Eso fue un mandato de la Asamblea Ciudadana, de la base territorial de la unidad nacional azul y blanco. Y por tanto, cualquier otro mecanismo de acercamiento y colaboración que se vaya a llevar a cabo con Ciudadanos por la Libertad, ya sea esta de hecho o de participación dentro de su estructura, si así existiera la oportunidad y la apertura, pasará primero por un proceso de decisión de la Asamblea de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Nosotros no tenemos autorización como unidad de actuar al margen del mandato otorgado por nuestra base territorial y por nuestra asamblea.
si vos nos preguntás si en este momento hay condiciones, no hay la más mínima, como lo ha dicho de manera constante la comunidad internacional, lo cual no debe interpretarse como un llamado al no voto, como un llamado desde este momento a abandonar la lucha cívica y democrática, que es precisamente la que ha sido, digamos, la forma de actuar de Ortega, con todas estas nuevas leyes, con todas estas reformas, que salga desde la oposición el llamado a no voto o el desertar de participar en los espacios, sino como la misma comunidad internacional ha exigido que se cumplan con los compromisos y que se brinden las condiciones. No basta con señalar que las condiciones no están dadas. En Nicaragua las condiciones nunca han estado dadas. Las condiciones se construyen, se exigen y se pelean. Sí, sin embargo, la comunidad internacional está enviando a la oposición y a los distintos actores políticos a resolver esto mediante un proceso electoral. Ahora, si no están dadas las condiciones, incluso antes de... ¿Hola? Sí, antes de esta intensificación... Hola. Sí, le escuchamos. Antes de esta intensificación, ya para que cerremos la entrevista. Perdón, te perdí un par de segundos. Ok, perfecto, le repito. Antes, de esto la comunidad internacional estaba enviando a los políticos, a los movimientos civiles y a todos los actores, ¿no?, a resolver esta situación mediante un proceso electoral. Ahora, muchos se pronunciaron de que si habían condiciones o no se debería participar. Si una vez que los que están detenidos, que sí representan, digamos, a cierto peso político, salen con el discurso de participar en un proceso electoral, no se puede descartar. Cualquiera diría, pues es una negociación para buscar una salida, es una negociación para la pacificación del país, es una necesidad para establecer las bases, ¿no?, de gobernanza. O sea, hay muchas justificaciones para cambiar sobre esta presión que se está haciendo el estado de opinión sobre la participación electoral del 7 de noviembre, Alexa. Sí, mira, es que nosotros no podemos descartar ninguna acción en ninguna vía. Yo creo que, como vos dijiste, el mensaje de la comunidad internacional no ha sido ambivalente. No ha sido de un día te digo una cosa y otro día te digo otra. Ha sido el de no existen condiciones, pero hay que pelear esas condiciones, hay que hacer uso de todas las instancias para que éstas se den. Y yo creo que eso también viene vinculado al tema de que estamos exigiendo la comunidad internacional. Ok, la comunidad internacional cumple con su rol de exigir, condenar, demandar el cumplimiento de estos compromisos, pero también la oposición a lo interno de Nicaragua tiene que cumplir con su parte, la parte de coordinarse, la parte de acordar cuáles son los puntos en común sobre los cuales se deben trabajar, que ya te lo mencionaba: libertad de preso político, restablecimiento de garantías civiles y ciudadanas, establecimiento de mecanismos mínimos de coordinación para poder trabajar y también para poder documentar esta multiplicidad de anomalías y violaciones al proceso, no solamente a los derechos humanos, sino también al proceso electoral que está existiendo. Cualquier cosa, cualquier decisión que se vaya a tomar y que no venga acompañada de una sincronicidad entre el actuar de la comunidad internacional y la oposición acá a lo interno de Nicaragua, pues va a ser nefasta. Sí, sobre las últimas contextos, detenciones ilegales, allanamientos cometidos por la dictadura a través de la policía sandinista, la reacción de la oposición ha sido nula. Por ejemplo, no se ha hecho nada exigiendo la liberación de los actuales capturados y también de los más de 125 rehenes políticos. No ha habido una convocatoria seria, por ejemplo, para realizar piquetes, pintas, salir a la calle. Muchos decían, por ejemplo, regar Miguelito, quemar llanta, etcétera, ¿no? ¿Por qué no se le ha hecho el llamado serio a la población? Mira, se carece de liderazgo, de credibilidad. ¿De qué se carece? ¿De qué se carece hasta este momento? Yo voy a disentir con vos. Sí. Yo me opongo totalmente a esa afirmación de que no se ha hecho nada. Si no se hubiera hecho nada,
En ninguna instancia, ni siquiera hubiera habido una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos. Vamos a la presión interna. Esa es la interna. A lo interno, ¿qué se ha hecho? A lo interno hemos estado haciendo convocatorias, allá una campaña comunicacional montada. Y me vas a disculpar, yo en el marco de la responsabilidad sería incapaz de decirle a un ciudadano nicaragüense que se vaya a tomar las calles sabiendo que se lo van a llevar preso o lo van a ir a desaparecer. Pero ese llamado lo hizo Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga de salir a la calle. Sin embargo, no se salió. ¿De qué? Cuando apresaron a la cristiana. Mira, yo creo que hay que ser un poquito consciente y respetuoso con el de sentir de la gente. O sea, no es lo mismo el ambiente sociopolítico y la insurrección masiva que había en la toma de las calles en 2018 y todavía en 2019, en cierta manera, al contexto de represión después de 300 asesinados, más de 80.000 exiliados, cientos de personas detenidas que han estado entrando y saliendo del sistema penitenciario. Yo creo que tomarse las calles y hacer presión, y no es el único de mecanismo de presión interna que existe. Organizarse, donde dejas la organización. O sea, antes no había organización territorial en toda Nicaragua. Eso es un avance tangible. Lo único que, claro, los mecanismos, y aquí no se ha dejado de protestar. Aquí en Nicaragua aparecen pintas, la gente pega calcomanía, la gente sigue haciendo pequeñas acciones cívicas de resistencia para demostrar su descontento en contra de la dictadura. Y eso también lleva a un mecanismo de coordinación. Pero es falso decir que yo voy a llamar o voy a esperar que la gente se insurreccione cuando la gente también tiene derecho a tener miedo, tiene derecho a no querer que se la lleven presa, a no querer que la maten y a no tener que salir exiliada a medianoche. Sí, efectivamente le estamos transmitiendo los estados de opinión a través de redes sociales. Sí, está claro que hay reuniones constantes, la organización, y eso es primordial dentro, sobre todo, ¿no?, si se busca la transición o el cambio de un sistema dictatorial como el nicaragüense. Sin embargo, adelantémonos al siguiente escenario, Alexa. ¿Cómo, si ahorita está un estado de sitio suspendida las garantías constitucionales civiles, cómo va a ser entonces el proceso electoral? ¿Va a ser virtual? Porque sacar una bandera, dar una opinión y hacer un cuestionamiento está prohibido en este país. En Nicaragua, aquí nada está dicho. Si vos me decís en 2018 o 2019 que alguien tenía un documento que decía que el día de hoy, 2021, que 16 de junio de 2021, iba a pasar todo lo que ha pasado, presentámelo. Aquí no hay nada escrito, aquí no hay una bolita de cristal, y perdón por el término tan coloquial, que nos diga 2 más 2 es 4 en Nicaragua, y esto va a pasar 1, 2, 3, 4. Nosotros tenemos que estar listos ante todos los escenarios, y eso lo venimos diciendo en la Unidad Nacional desde que yo tengo memoria, y ni siquiera estaba en el Consejo Político. Aquí en Nicaragua lo que existen son posibles escenarios, no existen realidades prefabricadas. Así como es posible de que, como vos decís, no se lleve a cabo un proceso electoral como debe darse y la gente no tenga la oportunidad de salir a votar porque van a haber paramilitares en las calles, porque la policía los va a asediar, etcétera, etcétera. Y eso no puede contar con un proceso electoral. También existe la posibilidad de que la situación cambie, y no va a cambiar mágicamente, va a cambiar en la medida que nosotros seamos lo suficientemente capaces de organizarnos para poder llevar a cabo las acciones conjuntas que nos tocan como oposición, pero también que la ciudadanía se sume de manera segura a los procesos. Sí. Eso es uno de los escenarios, no es un solo escenario. Sí, te pregunto, Alexa, como dirigente, ¿no?, y también son defensores de derechos humanos y conocer la situación en el país, ¿el apresamiento de los dirigentes de UNAMOS ha sido un golpe al timón? ¿Sienten que se desconfiguró la directriz de la Unidad Nacional Azul y Blanco? ¿Cómo están ustedes llevando las actividades, los movimientos, etcétera? ¿Es posible que se mantengan con efectividad durante estos 90 días que van a estar apresados estos dirigentes? La dirección política de la Unidad Nacional Azul y Blanco la constituyen los 12 miembros electos del Consejo Político a través de un proceso amplio de toda
la membresía de la Unidad Nacional, la dirección política. Uno de los miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, perteneciente a la directiva de UNAMO, fue apresada, y eso evidentemente es una baja sensible para nosotros. Pero nosotros funcionamos como cuerpo colegiado, es decir, si el día de mañana me llevan presa a mí, se llevan preso a medio consejo político, la Unidad Nacional Azul y Blanco no va a dejar de trabajar, no va a dejar de llevar a cabo sus funciones. La Comisión de Relaciones Internacionales, la Comisión de Movilización, qué sé yo, la Comisión de Territorios no va a dejar de trabajar, porque nosotros no dependemos de una función centralizada. Lo que pasa es que lastimosamente, lamentablemente, incluso Ortega ha construido un imaginario colectivo en el cual la UNAP es una extensión de UNAMO. UNAMO es un miembro activo y valioso de la Unidad Nacional, así como lo son todos y cada uno de sus organizaciones y miembros. Sí, efectivamente queda claro ese asunto. Alexa, te agradecemos por el tiempo. Sabemos que tienen múltiples actividades, sobre todo también tienen que cuidarse, ¿no? Del asedio, ¿no? Andan personas de civil, intervenidos los teléfonos, son un objetivo militar por parte de la dictadura en cualquier momento, pues, y no se puede descartar, pueden ser apresados, pueden ser desaparecidos. Te agradecemos el hecho, ¿no?, de que hayas compartido con nosotros y hayas aclarado ciertos estados de opinión, ¿verdad?, que no estaban muy claros. Están disponibles estos micrófonos para la organización y para un comunicado, lo que ustedes tengan a bien. Pues Radio República, Revista Analítica, está abierto, es un medio pluralista. Vamos a cerrar con un mensaje de tu parte, Alexa, en el actual contexto al pueblo nicaragüense. Sí, bueno, el mensaje a la ciudadanía es que nosotros nos seguimos organizando y vamos a seguir adelante. No importa lo que el régimen quiera hacer con nosotros, nosotros tenemos un compromiso con Nicaragua. Y el mensaje para el resto de la oposición es: aquí estamos. Nuestro principal objetivo es sacar al régimen y por tanto tenemos que trabajar a lo inmediato por la libertad de nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses apresados de forma ilegal. Ese es mi llamado. Excelente, muchas gracias. Hemos conversado con Alexa Zamora, miembro de la Coalición Nacional, también de la Unidad Nacional. Muchas gracias. Pasamos a otra información y es la siguiente. Fíjese bien. Me llama la atención el tweet del secretario del hemisferio, ¿no?, occidental para los asuntos de Estados Unidos, Anthony Blinken. El jefe de la diplomacia llamó a la dictadura Ortega Murillo a que cambie de rumbo, respete la Constitución, la Carta Democrática Interamericana y permita a los nicaragüenses ejercer plenamente sus derechos, incluido el derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas. También destacó que a través de la votación el día de ayer en la Organización de Estados Americanos, dejó claro que las acciones de Ortega y Murillo no tienen cabida en este hemisferio, ya que Estados Unidos y la comunidad internacional están comprometidos con la democracia y dar un respeto, ¿no?, a los derechos humanos.